Rockstar tuvo un más que fecundo paso por la generación de PlayStation 2, ofreciendo títulos tan recordados como Grand Theft Auto 3, que revolucionó los juegos sandbox y creó la fórmula que el estudio ha mantenido en todos sus mundos abiertos hasta el día de hoy, los dos Manhunt, Bully o los excepcionales juegos de conducción, ahora mismo abandonados por la compañía, Midnight Club, que, aunque pueda parecer que tienen poco que ver con el título de este vídeo, los últimos compases de la conquista del oeste americano y los coches de alta cilindrada no están tan lejos como pudiera parecer. En 2003, Rockstar compraría un pequeño estudio de desarrollo americano que se había ganado un nombre gracias a su trabajo en la industria del cine, creando gráficos generados por ordenador para videoclips y películas, y que desde principios de los 90 había entrado poco a poco en el desarrollo de videojuegos, ayudando con la creación de la tecnología de algunos títulos de Nintendo y Sega, además de participar en la creación de, lo habéis adivinado, Midnight Club. Tras la adquisición, Angel Studios pasaría a llamarse Rockstar San Diego, y el estudio principal apostaría por el proyecto que habían estado desarrollando desde la nueva sucursal de la mano de Capcom, que por problemas entre ambas empresas no había conseguido superar las fases de preproducción y prototipos, aumentando el presupuesto y dando libertad al equipo para acabar el juego, que aparecería, eso sí, tras un intenso proceso de crunch en el año 2004 con el nombre de Red Dead Revolver. El juego era un shooter en tercera persona con influencias visuales más que claras en el spaghetti western, que, aunque no es una maravilla oculta dentro del inmenso catálogo de PlayStation 2, era más que solvente, y ya anticipó muchas de las características que veríamos años después en la historia de Marston. La historia que se nos presentaba era una mera excusa para encadenar una serie de enfrentamientos sin mayores pretensiones. Somos el hijo de un minero y una india, y tras la muerte de nuestra familia a manos de unos asaltantes buscando la localización de un tesoro, iniciamos un viaje por todo el oeste buscando venganza. Una premisa muy sencilla, pero que no era nada extraña de ver en muchas películas del género. Con un combate partido en dos, con momentos de coberturas y tiroteos estáticos, esperando nuestra oportunidad para acabar con un enemigo, aunque también ofreciendo momentos más locos y siempre situados en localizaciones estereotípicas de los westerns, como el pueblo abandonado o un tren que está siendo asaltado por bandidos, y duelos entre pistoleros donde desenfundar rápido y ser preciso, además de la cámara lenta con apuntado semiautomático en forma de detalle. 3 sistemas que volveríamos a ver años después en New Austin. La historia de Red no fue un gran éxito ni de ventas ni crítica, no alcanzando ni el 1.000.000 de unidades vendidas, y el estudio se embarcó en proyectos de corte técnico, siendo responsables de la creación del motor Rage, que Rockstar adoptaría como estándar y que siguen usando a día de hoy, y que debutaría con Rockstar Games Present Table Tennis, que a pesar de no tener nada que ver con el resto de trabajos del estudio, sirvió para conocer el hardware de la nueva generación de consolas y preparar con ello el siguiente paso de su franquicia más conocida, Grand Theft Auto 4. Niko Bellic y el retorno a Liberty City marcarían un antes y un después en muchos aspectos, especialmente en el tipo de historias que los hermanos Hauser empezarían a abrazar, y el tono de estas. Con el estudio principal recogiendo elogios por doquier, San Diego mantuvo un papel de apoyo y se quedó a cargo de Midnight Club, sacando un juego nuevo en octubre de 2008, siempre a la sombra del equipo de Nueva York, pero nunca dejando de lado sus aspiraciones de desarrollar un juego propio capaz de competir con CJ o los primos Bellic. Un título que vería la luz en el año 2013. Red Dead Redemption nos cuenta la historia de John Marston, un antiguo forajido y la búsqueda de los últimos miembros de su banda en los compases finales de la conquista del salvaje oeste americano. Un amargo final para la gente como Marston, y que el juego no tarda en mostrar con la llegada en Tren a Armadillo, con la música manteniendo una pugna entre los chasquidos y el retumbar del metal, símbolo de los nuevos tiempos, y las notas de piano del tema principal. Una escena que pone a un viejo vaquero entre dos ancianas que parlotean sobre política y un predicador aleccionando a una joven. El oeste ya no es la tierra libre e inexplorada que un día fue. Un inicio que tiene su espejo en la escena final de El hombre que mató a Liberty Balance, de 1962.
Look at it. It was once a wilderness. Now it's a garden. Aren't you proud? Esta fue una de las últimas películas dirigidas por el considerado, y con mucha razón si me preguntáis a mí, mejor director de la historia del cine, John Ford, que moriría en el año 73. Esta película representa la muerte del mito del salvaje oeste, que el propio Ford ayudó a construir con buena parte de su obra, y su escena final me sigue pareciendo uno de los cierres más bonitos del cine clásico, siendo el ocaso de un género que, como veremos, había tenido casi 30 años de gloria para aquel entonces. El hombre que mató a Liberty Balance cuenta la llegada de un joven abogado al pueblo de Shinbone, donde nada más llegar es atracado por un grupo de forajidos al mando del temido Liberty Balance. Allí conocerá a Tom Doniphan, interpretado por un excelso John Wayne, ya en su madurez como actor, un pistolero a la antigua usanza que representa todo lo viejo del oeste, y que, a pesar de todo lo bueno que pueda tener, está condenado a desaparecer junto con el Nuevo Mundo, que se abre camino junto al ferrocarril. Pero volvamos a la historia de Marston. John busca a los últimos 3 miembros en activo de su antiguo grupo de forajidos, empujado por las amenazas de 2 agentes de la autoridad que retienen a su mujer e hijo. Tenemos a un bandolero casado con una prostituta que intentan huir de su antigua vida, casi como si se tratara de una continuación de La Diligencia, de 1939, también dirigida por Ford. Esta película es una adaptación de la novela Bola de Sebo, cambiando la frontera franco-prusiana por Monument Valley. La cinta gira alrededor de un grupo de personajes prototipo de las historias del oeste, que deben atravesar territorio controlado por los apaches en diligencia, y cómo estos se relacionan con Dallas, una prostituta expulsada del pueblo, a los que se acabará uniendo Ringo Kid, interpretado por John Wayne, un hombre fugado de la cárcel en busca del asesino de su hermano, en el que fue uno de sus primeros grandes papeles en el western, del que a lo largo de casi 3 décadas sería su cara más reconocible. The Stagecoach no solo fue importante por su tratamiento de personajes, extraordinariamente moderno para el momento, casi rozando lo que posteriormente se llegaría a etiquetar como análisis psicológico de personajes, o dar a conocer a John Wayne, sino por convertir al western en un género respetable, insuflándole vida, alejándolo de las películas infantiles o musicales simplones que habían marcado su desarrollo desde los años 20, e iniciando el gran boom del género, que lo convertiría en el rey indiscutible de la taquilla norteamericana durante los siguientes 30 años. Del propio paseo de Marston no sabremos mucho más que lo que nos deja ver en un par de conversaciones, y nos tocará esperar hasta la segunda entrega para poder ser testigos de las dinámicas dentro de su grupo, que, por cierto, también tienen claras referencias al cine. Ya sea la escena del segundo asalto a un tren, que parece arrancada directamente de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, de 2007, dirigida por Andrew Dominik, o con The Wild Bunch, grupo salvaje, de la que ya hablaremos posteriormente, pero que comparte nombres de personaje con Red Dead Redemption, I made him change his ways. A hell of a lot of people, Dutch, just can't stand to be wrong. Hello, Dutch. y el diseño de algún que otro personaje. Y ya para finalizar, y no seguir hablando de la secuela, no me digáis que Arthur Morgan no tiene un cierto aire a Montgomery Clift en Río Rojo. Cinta con la que además comparte la relación entre hijo y padre adoptivo que mantienen Arthur y Dutch, y que poco a poco va deteriorándose mientras el personaje interpretado por John Wayne va perdiendo la cabeza y tornándose en un déspota con el paso del tiempo, como ocurría en la película de Howard Hughes del 48. Al llegar al pueblo, Marston se encamina al fuerte en el que se ha hecho fuerte Bill, para acabar recibiendo un disparo y ser rescatado de morir por una joven granjera de la zona, tal y como ocurría en The Westerner, dirigida por Gillian Wheeler en 1940.
Esta película fue una de las primeras en presentar la figura del cowboy solitario, que llega a un pueblo nuevo y acaba metido en medio de todos los problemas del lugar, que se haría popular en el género, especialmente con la llegada del spaghetti western. En esta ocasión Gary Cooper es acusado de robar un caballo y condenado a la horca por el juez Roy Bean, un personaje recurrente en muchas películas del género y una de las figuras reales más extravagantes de la historia del oeste norteamericano, siendo salvado por la intervención de una de las granjeras de la zona, a la que, por cierto, acabarán quemando su granja, como también intentan quemar el rancho McFarlane en Red Dead Redemption. Gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. Las siguientes horas en el juego sirven, a modo de tutorial, para explicarnos muchos de los sistemas del título y las opciones que tenemos más allá de la campaña principal, pero también para reforzar una idea que va a ser importante de cara al desarrollo de personaje de Marston. Aprender a guiar el ganado o domar caballos es parte de la vida que quiere alcanzar John. Es un refuerzo a los motivos por los que su misión tiene que llevarse a cabo, y tendrá su rima al final del título. Y aunque hay momentos discutibles, especialmente las misiones relacionadas con West Dickens, que parecen estar ahí para no perder a los jugadores más apegados a la fórmula de GTA, el conjunto da espacio suficiente al jugador como para visitar todo el desierto y las llanuras del norte, permitiendo que descubra sus secretos, desafíos y algunas misiones opcionales que son realmente memorables. Do I know you? I hope so. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you? Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl. Until her eye was hanging out by a threaded tendon. Her brain was plastered over a wall. Para, llegados al punto en el que tenemos todo preparado para saltar a Bill, entrar por la puerta grande en el terreno del spaghetti western con una clara referencia a Django. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Pero no el desencadenado, sino el Django del 66, de Sergio Corbucci. En este punto, y tras conseguir atravesar el río, Marston llega a México y se da una de las escenas más recordadas del juego. México, en el western, está asociado a la última posibilidad de un forajido, una tierra aún libre de las leyes y civilización que los acosan desde el este, usualmente como consecuencia de la debilidad de unas instituciones controladas por generales o revolucionarios avariciosos y desposeídos de cualquier moral, o por ser un lugar donde las distancias aún no han sido acortadas por el ferrocarril y que por tanto permite su libre movimiento. Por eso, la llegada de Marston al otro lado de la frontera es tan significativa y el juego lo remarca mediante la banda sonora, ya en el lugar donde esconderse para Bill Williamson y Javier Escuela. Todo el tramo en tierras mexicanas presenta unas referencias visuales obtenidas directamente del spaghetti western de Sergio Leone, y también es la sección, por desgracia, menos inspirada del juego, centrándose en exceso en estereotipos que no es fácil decir que estén sacados únicamente del cine, y siendo en esencia un remake a grandes rasgos de Grupo Salvaje, película dirigida por Sam Peckinpah en 1969. La película de Peckinpah es una orgía de violencia y personajes sin ningún tipo de redención posible, atrapados por sus acciones y sin futuro más allá de lo que como grupo sean capaces de aguantar, por lo que no es extraño que se sitúe durante la mayor parte de su duración al sur del río Bravo.
Como le ocurrirá a Marston, el grupo acaba entre dos bandos enfrentados por el control del territorio. Por un lado tenemos al ejército mexicano, controlado por un general más degenerado aún si cabe que los miembros del grupo, y que tiene su imagen directa en el juego de Rockstar. Y por otro lado, un puñado de rebeldes que se oponen al dominio del ejército, pero que Red Dead Redemption acaba colocando al mismo nivel que aquellos a los que quieren sustituir. Hablamos de una inspiración, entre muchas comillas, tan clara que juego y película comparten dos de las escenas más importantes de la trama: el robo del tren para conseguir armas para uno de los dos bandos y la pelea final entre el grupo y el ejército, en la cinta de Peckinpah para salvar y vengar al miembro mexicano del equipo, y en el juego para evitar el rescate de Javier Escuela. Y que en ambos casos acaba con la muerte del general. Llegados a este punto, entramos de lleno en el último tercio del juego y en la inevitable colisión entre Marston y Dutch, entre la modernidad que se abre camino y el salvaje oeste que desaparece por momentos, el tipo de historias que dominarían los westerns de los años 50 y principios de los 60, es decir, la época de los westerns crepusculares. Dutch se oculta en las montañas junto con los últimos despojos que quedan frente al imparable avance de la civilización, que llegados a este punto son los miembros de las tribus de indios que prefieren combatir antes que desaparecer sin oponer resistencia. El hombre que creara a Marston, una leyenda de una forma de vida y una tierra que ya no existe, acaba frente a frente con el último de sus antiguos compañeros, pero esta vez acorralado, literal y metafóricamente, por aquello contra lo que ha luchado toda una vida. En una escena para el recuerdo que me lleva directamente a la película de 1950 de Gunfighter. En la cinta de Henry King se nos presenta a Jimmy Ringo, un pistolero legendario que pasa sus últimos años yendo de pueblo en pueblo ante el constante acoso de jóvenes que buscan hacerse un nombre retando el cowboy más rápido del oeste. Sin tiempo para pensar o asentarse, habiendo perdido su familia y todo lo que pudiera importarle, la vida de Ringo es una constante huida hacia adelante que no puede acabar bien. Hay pocas películas más tristes y desesperadas que El pistolero. La desaparición del oeste, sus leyendas y las consecuencias de la vida que les dio fama conspiran para destruir a un hombre que, como acto final, deja vivir al joven que le ha disparado a traición, para que tenga que vivir con la fama que a él le ha perseguido inmisericordiamente, tal y como hace Dutch arrojándose desde el acantilado. Para cuando llegamos a la granja donde están Abigail y Jack, hemos tenido tiempo para conocer a Marston, tiempo para identificarnos con él, y cualquier otro juego habría acabado aquí, con la familia reunida y dando espacio al jugador para seguir recorriendo el mundo para acabar con las misiones y retos que le han quedado por completar. Pero este no es un juego cualquiera. Las últimas 6 misiones en la granja sirven para acomodar al jugador a una vida diferente a la que ha estado jugando hasta ese momento. Apenas hay un tiroteo, el ritmo es mucho más calmado y ayudan tanto a John como al jugador a conocer mejor a la familia por la que ha trabajado todo este tiempo. 6 misiones que son la calma antes de la tempestad. Hay una película muy especial dentro de la filmografía de John Ford, una cinta de la que se suele decir que tiene el mejor plano de la historia del cine y que, para mí, es de hecho la mejor película de la historia. The Searchers o Centauros del Desierto aquí en España, y que siempre defenderé como el mejor título posible para esta historia, ya lo siento por los mexicanos, argentinos o chilenos que estéis viendo esto, pero más corazón que odio me parece mucho menos bonito que el nombre español, es una odisea por la que pasan los días, los meses, las estaciones y finalmente los años. Una historia como la de Marston, en busca de un grupo siempre en constante huida para recuperar los últimos retazos de una familia, y de puertas que se abren y cierran. Centauros del Desierto nos cuenta la historia de un viejo soldado que, después de varios años luchando en la Guerra de Secesión Americana, vuelve a casa de su hermano para que a los pocos días un grupo de indios viole y mate a su cuñada, asesinen tanto a su hermano como a su sobrino y secuestran a las hijas del matrimonio, empujando a Ethan, interpretado, como no, por John Wayne,
a iniciar un viaje buscando venganza junto al hijo adoptivo de su hermano. De Ethan apenas sabemos mucho antes de su llegada a la casa de la familia, como tampoco sabemos mucho del pasado de Marston, más allá de que ha estado en el ejército y lo poco que podemos extraer de algunas conversaciones. Pero, como pasa con el propio John, sabemos que su vida no ha sido limpia ni ejemplar a la vista de su conocimiento sobre las formas de actuar de algunos de los miembros más problemáticos de la sociedad americana. Hablamos de un personaje racista, desquiciado, violento y completamente lleno de odio. Un antihéroe en el sentido más amplio del término y del que durante buena parte de la película el espectador no sabe si busca a Debbie para rescatarla, para matarla, y que perdió toda posibilidad de redimirse y cambiar de vida con el asesinato de la mujer a la que amaba, a manos de los indios. Una historia de amor imposible que se plasma en 2 simples escenas de menos de 1 minuto. El final de Centauros del Desierto es poesía visual, con todos los personajes entrando por el umbral de una casa que marca un Ethan Edwards que sabe que no puede entrar, que sabe que no tiene lugar entre gente que solo quiere vivir en paz y que se aleja mientras la puerta se cierra. Para que su familia pueda vivir, él debe desaparecer. Y en una rima preciosa, 54 años después, John Marston abrirá una puerta para que su familia tenga la oportunidad de vivir. Y ya para acabar y dejar de daros la paliza, el juego acaba dejándonos en la piel de Jack, pudiendo completar con él todas las misiones que nos dejamos a medias con su padre, pero también desbloqueando una nueva misión, que nos lleva a enfrentarnos al asesino de John, en una escena que me recuerda inevitablemente al final de Sin Perdón, el último gran western de corte clásico, dirigido y protagonizado, como no, por el último director clásico y heredero de todos los que hemos mencionado en este vídeo. Con un William Manning matando al sheriff responsable de la muerte de su mejor amigo, convirtiéndose en aquello en lo que su fallecida mujer había evitado que cayera, y dando por finalizada una de mis películas y juegos favoritos. About to rain down tonight.